Si os parece, aunque ziur danok nahi dugula tartetxo bat egitea, yo sí creo que la exposición de ambos ponentes de esta primera parte de la mañana ha sido de profundidad, de contenido. Se han quedado con muchas cosas que comentarnos, pero probablemente también nos han quedado algunas preguntas o algunas cuestiones que plantearles. Y no me gustaría cerrar esta primera parte de la mañana sin dar oportunidad a que tengáis esa voz de contraste, aprovechando la presencia de Luis y de Begoña en la mesa. Horregaitik, tartetxo bat atarako dugu, kafe aurretik, zeuen galderreguak, hausnarketak aurrera egiteko. Ahora la voz sí que es de todos y todas nosotras, por lo cual os invito a que aquello que consideréis se lo hagáis llegar a ambos ponentes. Hola, buenos días. Soy Menchu Baldazo de la empresa Irizar. Quería haceros varias preguntas, os las cuento todas y vemos cómo podéis. La primera sería, habla Toña de empleabilidad, que no pueden desatenderlas ni personas ni instituciones. Y las empresas, desde vuestro punto de vista, más que estáis tocando el terreno de la gente que pueda tener problemas de empleabilidad, ¿qué más podemos hacer las empresas? De forma breve. La siguiente sería el protagonismo creciente de la mujer que ha comentado Luis. Entonces, profundizar un poco más en todo eso y en las personas de mayor edad, también ha dicho, de por encima de 45 años, ¿no? Entonces, ver un poquito esas dos. Y la última, en relación a lo que comentabas ahora, ¿qué niveles de coordinación veis que serían necesarios o qué niveles de coordinación existen? No sé si a nivel de gobierno o a nivel de diputaciones o entre ambos, entre lo que sería el área de empleo, el área de educación y el área de desarrollo económico o industria, ¿no? Gracias. Pues, si os parece, empezamos por la primera. Begoña, ¿tú qué les aconsejarías a las empresas? ¿Qué les dirías? Voy a empezar mal. Así, a las empresas en general, que no destruyan trabajo, que contraten de manera estable, que paguen bien. Eso, he empezado mal. Entonces, a las empresas que tienen una responsabilidad con el entorno, que ya obviamente siguen la ley, contratan y cuidan a la gente, pues desde luego hay formas de colaboración con estas o servicios o entidades sociales que lo que permiten es crear algunos huecos dentro de estas empresas que supongan una salida exitosa para gente que está alejada del empleo. En ese sentido, hay que tener en cuenta que no son las personas más deseables, ¿no? Hay tanta competencia ahora por el empleo que en los procesos de selección de personal pues están ocurriendo cosas pues, muy absurdas, porque la gente tiene tantos títulos, es tan potente que los perfiles más alejados del empleo pues no tienen ningún atractivo en ese sentido. Entonces, hay programas específicos en los que una persona no atractiva para un empleo, con un acompañamiento, una cualificación previa de muchos tipos, a veces del puesto, pero otras veces también de hábitos. Estoy hablando de personas con discapacidad, personas con mucho tiempo en desempleo, que han perdido algunos hábitos, pero no eternamente, sino que simplemente requieren pues, bueno, volver al empleo y reciclarse. Y en ese sentido, tener un puesto final de una empresa normalizada es el recurso más eficaz para cualquiera que trabaje con estas personas, ¿no? Entonces, crear esas oportunidades sería una magnífica colaboración. Y yo creo que hay experiencia también de empresas que lo han hecho. Y bueno, tanto a nivel individual, como a veces a nivel de entidades, porque hay empresas que colaboran con entidades sociales que contratan con otras empresas, pues, por ejemplo, subcontratando parte de su acción, o si tienen jardinería o si tienen papelería. Bueno, pues hay muchas formas, individualmente, pero también institucionalmente.
Seguiremos dándole vuelta al concepto de responsabilidad social por parte de las empresas. Es algo que tenemos también nosotros desde el Servicio Público de Empleo por desarrollar conjuntamente con vosotros y vosotras. Yo a las 3 preguntas ya tendría para decir, pero voy a dar el paso al otro ponente por respeto y ya recogeremos para conclusiones. Luis, bueno, a mí me consuela, Luis, porque veo que es problema del diseño en parte, ¿no? No que de nuestra torpeza, ¿verdad? No. Vaya, hombre, ya. ¿Y ahora? Espera, igual ahora. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Luis, ¿qué le dirías tú a Bueno, la representante Irizar aquí hoy? Bueno, yo aquí hay algunas cosas que sí que me parecen importantes en relación con el tema del papel de las empresas, ¿no? Yo creo que en general se tiende a acentuar, digamos, el aspecto negativo de las políticas empresariales, pero muchas veces se olvida, en gran medida porque se olvida que las empresas no son solo grandes macro organizaciones, sino también pequeñas, medianas empresas, etcétera. La realidad de la dificultad que supone mantener la propia estructura, digamos, empresarial. Eso, por ejemplo, se ha visto muy claramente durante la crisis, con una caída muy notable de la demanda, un potencial productivo muy superior a la demanda, tremendas dificultades de acceso al crédito, dificultades para mantener, aunque si quisiera mantener el nivel de empleo. Y yo creo que en una política de empleo debe tener en cuenta la necesidad de hacer posible la viabilidad de las empresas y inclusive la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas, que aunque es verdad que sería deseable que hubiera una tendencia a la concentración, al aumento del nivel, del tamaño empresarial, la realidad es que en un país como el nuestro, bueno, pues que de alguna manera no tiene un papel central, muchos empleos se van a crear vía autoempleo, vía, bueno, pues dinámicas vinculadas a las pequeñas empresas. En ese sentido, yo creo que es clave en una política de empleo, una política que tenga en cuenta estas realidades. Otro tema que yo señalaría en este punto, de las reformas que se hicieron en Estados Unidos en los años 90 y posteriormente en Reino Unido, de los sistemas welfare, yo creo que el único aspecto que yo señalaría como particularmente positivo es que en la dinámica warfare que trataron de introducir, sí había una clara apuesta por implicar en los procesos de inclusión a las empresas. Y realmente creo que es el único aspecto que yo señalaría como de interés en estas experiencias. Aquí, políticas, digamos, públicas orientadas a la inclusión tienen que contar de alguna forma con la participación, con el compromiso de las empresas para hacer efectiva esas políticas. Respecto a los niveles de coordinación, pues es evidente que un elemento clave de la coordinación tiene que ser entre empleo y educación. Bueno, o más que entre empleo y educación, entre los departamentos competentes en los ámbitos de empleo, formación, etcétera, y los departamentos competentes en materia de educación, porque evidentemente son aspectos interrelacionados y en ese sentido una política amplia de empleo debería tener en cuenta, digamos, acciones coordinadas y que sean complementarias, no que cada ámbito vaya por su lado.
En cuanto al tema del protagonismo del empleo de la mujer y en los mayores de 45 años, era una de las partes en las que quería haber insistido, pero no he tenido el tiempo. Son dos ejemplos de casos donde el empleo aumenta de manera continuada. Es verdad que hay una cierta estabilización del empleo femenino, pero digamos a partir de la crisis, pero realmente si uno compara el empleo no solo en 2014, sino también en 2013 con el existente en 2007, el empleo femenino es mayor. No es solo empleo, bueno, pues menos cualificado, etcétera. Ya he comentado que hay una tendencia a tener a un peso muy superior, bueno, a un peso dominante de la mujer en las categorías más altas de la escala laboral, que estoy seguro que va a continuar y que va a plantear problemas sociales en el futuro, especialmente si el sector industrial y el de la construcción siguen en los niveles actuales, porque va a plantear una situación de dualidad o de distinta a la que teníamos y de distinto sentido. Y en el caso de los mayores de 45 años es un fenómeno paralelo, en parte se vincula a este aumento del empleo en la mujer, pero tiene que ver pues, bueno, pues con la consolidación, mayor nivel de estabilidad de los empleos de este grupo. Eso ha hecho que haya sido un empleo que ha aumentado de manera continuada. Es verdad que este grupo también aumenta el paro, pero aumenta el paro porque aumenta la actividad, no porque caiga la ocupación. Esto va a seguir así mientras tengamos la estructura demográfica que tenemos, porque en gran medida otro de los aspectos que explica esto es la estructura demográfica. Básicamente, hombre, no voy a decir, porque esto es obviamente exagerar, que la población joven está en vías de desaparición en Euskadi, pero en cierta forma, pues sí lo está. Y cuando digo población joven, estoy pensando en la población menor de 40 años, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, lógicamente, pues si por un lado hay cada vez menos de este colectivo y por otro lado hay el elemento, digamos, de estabilidad que es propio de la población mayor, pues obviamente es un empleo cada vez creciente que con la tendencia además de las políticas de jubilación tenderá a aumentar. Sara, eta gero banatzean beste hitz bat dago eskatua. Sara. Hola, bueno, yo más que preguntas a los ponentes quería aportar un par de ideas al debate que yo creo que vienen muy bien al hilo de la intervención que acabas de realizar. Bueno, soy Sara de la Rica, de la Universidad del País Vasco, luego me vais a oír hablar. Yo quería decir que cuando dices que pedimos a las empresas, y además siendo una representante de Irizar, que creo que estáis haciendo, creo que al menos sois de las empresas que estáis haciendo las cosas muy bien, es apostar por la calidad de los trabajadores, y es apostar por el capital humano. En Occidente, en España y desde luego en Euskadi no podemos competir en términos de precios, no podemos ir a precios más baratos del trabajo, y la única manera de sobrevivir y realmente de una manera buena es que las empresas, ahora que empiezan a salir de la crisis, ahora que en muchos casos los beneficios empresariales ya están en saldo positivo, empiecen a darse cuenta que o apuestan por la calidad de los trabajadores, no solamente de aquellos cualificados. Puede haber muchos que llamamos poco cualificados que, sin embargo, están en una calidad alta porque están muy preparados para aquello que tienen que hacer. Para mí la apuesta va por ahí, y yo creo que si realmente las empresas no apuestan por esa calidad, mirando de una manera más a largo plazo y no más miope, realmente ahí es donde nos vamos a hundir. O sea que yo creo que esa es la responsabilidad. Creo que hay muchas empresas que ya lo están llevando a cabo y creo que la vuestra es una de ellas, pero creo que esto realmente debemos de hacer un esfuerzo enorme de extenderlo. Por la parte de la mujer yo distinguiría un par de cosas, y es que hay que diferenciar dos tipos de mujeres. Hay un colectivo muy importante que no se ha distinguido aquí, que son las mujeres que han entrado en la crisis, pero que antes eran inactivas. Son las cónyuges. Esta crisis, como muy bien ha comentado antes Luis, es una crisis clarísimamente de hombres. Muchísimos más hombres que mujeres han perdido su puesto de trabajo. Y durante esta crisis muchas mujeres han entrado para suplir. La gran mayoría de estas mujeres son poco cualificadas.
cualificadas. Entonces, la trayectoria de estas mujeres no sabemos muy bien cómo va a ser, pero la sensación es que es posible que a medida que se recuperen algunos puestos de trabajo, estas mujeres vuelvan al hogar. Sin embargo, está el otro colectivo joven. El colectivo joven de las mujeres es muy cualificado, las mejores notas en los coles se sacan las chicas, las mejores notas en las universidades las sacan las chicas y, por tanto, viene ahí una parte de una mano de obra muy cualificada. Tengo la sensación, y espero, que una vez que apueste por el mercado laboral no desaparezca, porque les necesitamos a todas, porque especialmente en Euskadi tenemos un problema demográfico brutal y entonces necesitamos que al menos las mujeres empiecen realmente a ocupar los puestos de trabajo que van a faltar. Y finalmente, la puntualización de los jóvenes, hay una cosa, es verdad que no son muchos parados ni son muchos ocupados, pero es que el problema es que no están en el mercado laboral. Tenemos demasiados pocos jóvenes menores de 25 años en Euskadi que están en la población activa, son inactivos. Y entonces ahí tenemos dos problemas. Están bajando cuantitativamente porque la natalidad está bajando y ya empezamos a notar el descenso de la natalidad, y no están en la población activa porque o bien se están marchando de Euskadi, y ahí quiero puntualizar, o bien siguen estudiando. En estos momentos lo que está sucediendo es que las olas de jóvenes se siguen con su formación hasta más allá, digamos, que antes, ¿no? Y entonces hasta los 25 años no entran, porque algunos están estudiando. Y a mí un drama que me parece muy preocupante y que me gustaría saber cifras, no las consigo, pero anecdóticamente sé que es algo sangrante, es que muchísimos de nuestros jóvenes cualificados se están marchando de Euskadi. El primer sitio es Madrid y el segundo punto es el extranjero. Y realmente en estos momentos estamos asistiendo a un éxodo que, cuando yo hablo de esto, me dicen no te preocupes, ya volverán, y yo no tengo nada claro de que vayan a volver. Y si, desde luego, estos jóvenes son nuestro futuro y si no logramos que aquellos que quieren se queden, desde luego vamos a tener un verdadero problema. Gracias, Sara. Anatzean, hitz bat eskatua. Beste hitzik egongo da, después de esta intervención, alguien más que quiera una más. Tenemos otra más al otro lado de la sala, 2, y daríamos por cerrado, si os parece, este primer turno. Además, ya hemos visto que se va creando interlocución entre las distintas intervenciones y podremos retomarlo en la segunda parte de la mañana. Egunon. Bueno, yo en el discurso… No, Sara, parkatu. Soy Mabel, vengo de Caritas Guipúzcoa. Yo quería compartir, a ver si no me pongo muy nerviosa y lo digo bien, aceptando que el empleo es el elemento… Mabel, mesedez, zutunduko zara ikusi ahal izateko, para que te podamos identificar. Así mejor, con cara. Estamos hablando de personas, pues también nosotras nos vamos a identificar. Suri. Bueno, aceptando que el empleo es el elemento integrador que todas las personas queremos y necesitamos, yo veo varios riesgos que no han aparecido ahí. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Por un lado, sí que creo que hay empleo que está sujeto a un consumo ilimitado. Me parece que tiene que estar en nuestro discurso, cuando hablamos de políticas de empleo y de activación, ese riesgo medioambiental que está vinculado a ese atroz consumo que, sobre todo, estamos vinculados los países más desarrollados. Creo que también está unido ese discurso del empleo a veces a una producción o a un tejido productivo que, bueno, en algunos casos socialmente está valorado y es importante, pero que en otros casos está vinculado pues a espacios pues como el desarrollo de la industria armamentística, que tiene, bueno, pues otras connotaciones que no están vinculados al desarrollo de la vida. Y luego un riesgo que aparece y que alguien ha señalado antes en alguna de las preguntas, que tiene que ver con el sistema educativo, a mí me parece también un riesgo a tener en cuenta todo el tema de la cualificación y la formación solo para el empleo. Me parece que tenemos que cuidar de un sistema educativo y de un sistema formativo que nos vincule a otras partes no solo cualificadas para el empleo. Y este es un discurso que a mí me parece importante. Me comentaban el otro día que ha sido, creo que hace poco, ha habido un encuentro de la UNESCO, creo, con respecto a temas de sistemas educativos, y me decía que era la primera vez
que las grandes empresas financiaban un espacio global donde se hablaba del sistema educativo y se intentaba vincularlo pues, a esta vinculación con el empleo cualificado y competitivo. Eso es todo. Gracias. Eskerrik asko. Estoy de acuerdo con todos los puntos de la intervención que has tenido. Bueno, por añadir alguna cosa, si lo complementa, yo creo efectivamente, y esos paradigmas que he mencionado muy rápidamente, alternativos, tanto el de la renta básica como el del reparto del empleo y el reconocimiento de otras actividades más allá del trabajo productivo o asalariado, pues todas ellas incluyen esa aceptación también de la idea del consumo exacerbado, de plantear que el capitalismo obviamente vive también de la explotación de los recursos naturales y de cargarnos el planeta, ¿no? Entonces, es cierto que yo creo que dejar que ese empleo más productivo cada vez sea menos lesivo y creemos otro tipo de trabajo pagado, protegido, que incluso incluya otras actividades más allá de las laborales, insisto en todo el tema de los cuidados, etcétera. No sé, quería dar un dato porque siempre me parece muy significativo, ¿no? En Francia, el sector el tercer sector, todas las empresas sociales, generan casi un 8% del Producto Interior Bruto. Se han ido especializando y además muy de la mano de la colaboración con entidades, lucrativas y no lucrativas, a veces son límites muy, muy raros, ¿no? Pero bueno, se han ido coordinando en todo un nuevo sector de servicios a las personas. Soy muy pesada con este tema de la dependencia, pero es cierto que el envejecimiento progresivo nos da también lugar a una demanda creciente de los hogares de servicios a las personas, que o los hacemos regulares y los hacemos bien, y en ese caso la experiencia de los países del norte de Europa es una experiencia de un sector muy liderado y construido desde el sector público. No digo solo empleo público, digo liderado, regulado y un sector de nuevo empleo, de atención a la dependencia, bien pagado, que ha generado pues, unos brotes verdes maravillosos. En Francia, que es un país un poco más cercano quizás en realidad a la nuestra, se ha edificado quizás con un menor liderazgo del sector público, pero sí con una presencia elevada en la cuestión de la regulación y de la reglamentación, y muy promovido por entidades sociales que, además de dar servicios a las personas, contratan a personas alejadas del mercado de trabajo, ¿no? Esta doble función de las empresas sociales. Entonces, todo este sector de atención a los mayores es un sector donde podemos crear empleo, es un empleo de servicios que vamos a necesitar, es un empleo que ya realizan muchas personas, muchas mujeres, se hace en economía sumergida, se hace sin reconocer dentro de las familias. Bueno, es un sector que podríamos contemplar como creación de empleo, ¿no? Y además eso con esa experiencia. Sobre el tema de la educación, pues también comparto contigo, ¿no? Que no debemos pensar que la educación está exclusivamente al servicio del mercado de trabajo. Eso es lo que plantea el sistema capitalista y de eso pues hemos tratado de huir en muchas ocasiones, ¿no? Generando contenidos que se alejen de lo que el mercado laboral demanda. Pero bueno, ahora mismo la situación es más de pérdida que de ganancia, ¿no? Los contenidos más demandados en este escenario donde la cualificación requerida es mayor, pues las propias familias buscan esa cualificación que les prepare para un mercado laboral con idiomas alemán, inglés, incluso Navarra empieza a demandarse el chino, ¿no? Por esta idea de que vamos a hacer negocios con China, pues hay padres que quieren tener el chino desde los 3 años. Bueno, es difícil, ¿no? Ganar este conflicto entre una educación para el mercado laboral o una educación para la ciudadanía. Incluso a veces, más que ganar o perder, a veces se trata de pactar, ¿no? Yo creo que ahí también la socialdemocracia tiene una cierta trayectoria de tratar de pactar un sistema educativo que intentemos que sirva para las dos cosas, educar para la ciudadanía y también para un mercado laboral, pues, menos excluyente. Pues en ese sentido yo creo que sí que hay también modelos en Europa que muestran cómo la FP y la formación educativa posobligatoria puede orientarse hacia esos sectores que el sector público quiere potenciar. Servicios a las personas, energías renovables, ¿no? Hay alianzas que se pueden contemplar también positivas.
Luis, brevemente, ¿algo que añadir? Digo, vamos a intentar ser breves en lo que nos queda. En la formulación os pediría lo mismo para que podamos dar cabida a las dos preguntas, tomar el café y continuar. Más brevemente que pueda. Yo creo que en relación a los comentarios que has hecho, yo creo que Euskadi, en general cualquier zona, pero una zona que no es central económicamente como es hoy en día Euskadi, tiene que plantearse de cara al futuro una serie de preguntas respecto a cuál quiere que sea su modelo social y económico. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera no se puede vivir eternamente en una situación de desequilibrio social, demográfico, económico, etcétera. En algún momento aparecen las contradicciones y los problemas. Euskadi ha vivido una situación de desequilibrio demográfico continuado desde los años 70 y la contradicción se va a plantear ahora en términos de envejecimiento, en términos de falta de población joven, etcétera. Hay una problemática de estabilidad económica que viene de la época de la reconversión industrial, que bueno, esta crisis básicamente lo que demuestra es que los años de crecimiento vinculados a la inserción en la Unión Europea no han resuelto el problema. Hay un problema de fondo económico, demográfico, social que se tiene que abordar. Y hay dos soluciones: o mantener, digamos, una sociedad desequilibrada y sus consecuencias, o buscar, digamos, un equilibrio que permita una integración más o menos adecuada del conjunto de la población. Y es en ese ámbito en el que este tipo de problemas se tienen que abordar. Yo, por ejemplo, que ya soy una persona que estoy al borde de la salida, ¿no? Pues de alguna manera a los que vienen ahora yo les diría que se tienen que plantear el futuro no en términos de lo que hay ahora, de cómo resolver las cuestiones en 1, 2 o 3 años, sino en qué tipo de sociedad, viendo los problemas que tenemos, se quiere construir y si se quiere hacerlo desde una perspectiva integrada, cuáles deberían ser los planteamientos pues, más razonables, ¿no? Y ahí habría que plantear todas las preguntas que o las dudas que se han establecido. Respecto a lo que se ha comentado por parte de Sara de la Rica, yo quería comentar dos cosas. Una, la experiencia que tenemos con la evolución de la actividad muestra que en los hombres hay ciertos vaivenes, incluso una cierta tendencia a la posible caída de las tasas de actividad. En parte por la necesidad de aumentar el tiempo de formación, por la necesidad de reciclarse y también en ciertos grupos por la desesperación. Entonces ahí sí que se observa una cierta línea descendente de la actividad. Por ahora esa línea descendente no se da en el caso de la mujer. Hay una tendencia muy clara al aumento de la actividad y, en mi opinión, lo que ha hecho esto de que efectivamente determinadas digamos, mujeres que quizás no hubiesen entrado en el mercado de trabajo o en el sistema productivo en otras circunstancias y sí lo han hecho ahora, yo personalmente no creo que se vaya a traducir en una vuelta al hogar. Ya hay una tendencia histórica al aumento y mi opinión es que, hombre, no van a converger al 100%, porque el tema, digamos, de los procesos reproductivos sigue teniendo, digamos, un peso mayor la salida de la mujer, pero yo creo que va a ser temporal y yo personalmente creo que va a haber una tendencia a la convergencia a la que van a contribuir esas dos tendencias, la expansiva de la mujer y una cierta estabilización incluso a la baja de los hombres. Creo que yo creo que uno de los dramas de una sociedad como la nuestra es que, ya lo he comentado, que es que en un contexto donde prácticamente
se ha podido reducir el volumen de población de menos de 35 años en un 50%, 40-50% según los grupos de edad en los últimos 15-20 años, pues realmente nos encontramos con problemas de desempleo en este grupo. Yo creo que hay, y efectivamente los problemas que ha señalado Sara de la Rica existen. Yo creo que ahí hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Primero, esta es una sociedad donde de alguna manera, bueno, una sociedad de personas mayores. Cuando digo sociedad de personas mayores, estoy diciendo que las tendencias del empleo, de estabilización en el empleo, de llegada en un momento determinado de determinadas generaciones que ocupan los empleos y los mantienen a lo largo de muchos años. Por ejemplo, en mi caso, yo entré hace 30 y no sé cuántos años. El 81. Sí, y más o menos pues he mantenido mi empleo pues toda la vida, ¿no? En fin, ese tipo de situaciones hace que de alguna manera en una situación de país, digamos, no central, como sometido a distintas crisis, hace que la situación de los jóvenes haya sido particularmente precaria, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores, ¿no? La estabilización. No he enseñado ese gráfico, pero es muy importante. El hecho de que tengamos un grupo bastante estable de población ocupada, consolidada, hace que las oportunidades para los que están parados en una situación de crisis de empleo sean muy limitadas y, de hecho, la probabilidad de acceder a un empleo por parte de la población desempleada en los últimos 6-7 años ha caído de una manera muy, muy notable y está vinculada a esta realidad. Yo siempre he defendido que los que tenemos empleo tenemos la capacidad de aportar más y segundo, deberíamos hacerlo para, digamos, financiar programas pues, que tuvieran impacto en el empleo, ya sea por la creación directa de empleo, ya sea por la vía de la financiación de la I+, en fin, una serie de cosas. Suelo predicar bastante en el desierto porque la idea dominante es que ya estamos tan agobiados, tan así, se nos pide tanto por parte del Estado que ya no podemos aportar nada. Yo no me siento identificado ni mucho menos con eso y la verdad es que creo que la mayor parte de la población asalariada estaría en la misma situación. Por lo tanto, creo que es una sociedad que ha ido, sin quererlo, pero ha ido en contra de los jóvenes. Yo lo veo, es claro. Los jóvenes no tienen oportunidades de empleo porque nosotros hemos tenido y mantenemos ese bloque. Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor, y es un factor que yo creo que hay que tenerlo claro, especialmente en una sociedad como esta, que ha sido siempre puntera, es que nosotros hemos dejado de ser un elemento central en la creación de empleo y en la capacidad de atracción central de población. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que en una sociedad que tiene mucho nivel educativo, que tiene mucho nivel formativo, pues realmente las grandes oportunidades para ellos no están aquí. Pero no estaban aquí tampoco hace 10 años, ni lo van a estar probablemente dentro de 10, aunque las cosas vayan muy bien. Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Que, bueno, pues por desgracia mucha gente no va a tener, digamos, una salida laboral aquí. ¿Por qué? Pues porque tiene más posibilidades y más nivel para obtener puestos que ya no se generan aquí. Por ejemplo, en el caso español, es evidente que el grado de concentración económica que hay en Madrid y Barcelona, pues nosotros no podemos competir con ello. Lo que sí que creo es que deberíamos al menos ofrecer unas oportunidades laborales a los que están aquí. Y realmente, viendo el nivel demográfico que tienen, es bastante dramático que tengan que salir. Eso efectivamente es así y es algo que deberíamos estudiar y que creo que la sociedad además tiene medios para poder financiar, porque en fin de al cabo, cuando yo pienso en eso, dices, oiga, es que yo realmente estoy pensando en los que son mis hijos. No estoy pensando en algunas personas que yo no sé ni quiénes son. Realmente el problema y la contradicción en la que yo he señalado es la contradicción entre nosotros y nuestros hijos, ¿no? Y entonces hay que reflexionar sobre eso, pero no sé por qué las dinámicas pues siguen siendo las mismas y nadie se para a pensar en ello. Ya sé que me he enrollado, pero creo que era importante, no sé. Era importante, Luis, pero
siempre es importante lo que tienes que decir, pero tanto que nos tienes que decir y yo tengo poco tiempo. Lo siento, perdona. Pregunta concreta al fondo. Sí, una reflexión. Bueno, soy Ramón Ibea, secretario general de Cáritas Euskadi. Vamos a ver, un par de fotos para reflexionar y si sale algún comentario, sale un comentario, ¿no? Se ha hablado de la cuestión de la deslocalización. Yo creo que hay que situar la cuestión en la globalización. La deslocalización, cuando es un contrato a favor y los vagones de tren los hacemos en la CAF de Beasain, nos parece encantadora. Pero la globalización nos pone en un escenario distinto, en el que fundamentalmente la globalización financiera nos está situando en una posición en la que el erario público cada vez tiene menos capacidad de recaudación, con lo que si todas las políticas las estamos planteando desde la perspectiva de lo público, vamos a tener un problema muy serio de financiación. Esa es la primera cuestión. Eso que nos lleva a un país en el que, según habéis dibujado, el empleo de menor calidad es el que está desapareciendo fundamentalmente, y el que se crea en el sector servicios, el mayoritario también es de muy mala calidad, nos va a generar una situación tremendamente dual, con una pequeña parte de la población que va a vivir muy bien y gente que va a vivir mal, algunos muy mal. Esa situación a día de hoy no se da. El informe FOESA lo que nos dice es que el 84% de los vascos están satisfechos o muy satisfechos de cómo viven y solo el 16% viven mal o muy mal, con lo que esa situación empieza a darse, pero los porcentajes podrían subir. Desde mi punto de vista, ¿cuál es el problema? Nuestra falta de flexibilidad mental. Y en un foro como el universitario, yo sí que creo que hay que plantearse cuáles son las situaciones a qué situaciones nos lleva la rigidez en el mercado laboral, la rigidez en cuestiones que tienen que ver con las compatibilidades de las ayudas sociales y los contratos de trabajo. En Francia, por ejemplo, eso lo tienen perfectamente solucionado. Tienen un Ministerio de Economía Solidaria, por cierto, en la legislatura anterior, al menos. Ese es un elemento tremendamente importante. Y los espacios de diálogo, es impresentable que en este país el Consejo Económico y Social no se llegue a sentar, porque los que están ahí, que son, con todo el respeto del mundo, sindicatos y patronales de hace muchísimos años, tienen más intereses encima de la mesa que servicios. Esa es mi personal apreciación. Pero eso está estrangulando parte del país. Y tenemos además que impulsar una política de empleo desde la dimensión social. Corremos el riesgo de convertir las políticas de empleo en cuestión de servicios sociales. Cuidado. Porque la política de empleo no es una cuestión de servicios sociales. Es verdad que el parado tiene problemas que habrá que enfrentar desde los servicios sociales. Y hay una duda que yo tengo y es si el empleo lo tenemos que contemplar como un bien particular o como un bien social. Y pongo un ejemplo muy bestia. ¿Por qué en una familia puede haber 4 funcionarios y solo 2 rentas de garantía de ingresos? No. Hay familias con 3 y 4. Hoy por hoy es una cosa, pero hay familias con 3, 4, 5 y 6. En cambio, rentas de garantía de ingresos 2. O sea, ¿por qué no entramos también en repartos de ese tipo de cuestiones, sin entrar a debatir reparto de empleo, reparto de salario, etcétera, etcétera? Tenemos que discutir el modelo global, porque si no, para nuestros hijos, Luis, hay muy poca posibilidad. O son muy buenos y entonces ganan una pasta, o se tendrán que ir, pues se tendrán que ir a cualquier lado, porque estamos hablando de los que se van. Hay quien se va a hacer másters, pero hay quien se va a buscarse la vida en ciudades donde lo que hay es un montón de empleo muy precario, pero mucho. Y a ver si salimos de esa manera, ¿no? Son reflexiones, abuelo, para lo que sirven. Eskerrik asko, Ramón, por compartirlas con nosotras. Si te parece, como vamos a seguir a lo largo de la mañana juntos, pregunta, Itauna zehatza hemen eta azkena. Dator. Bai. Buenos días. Nada, mi nombre es Elena Ugalde y vengo de Fundación EDE. Y bueno, lo primero, simplemente repasar un poco 4 ideas que sobre todo ha comentado Bego. Laburbilduz, mesedez, Sí, Elena. súper rápido, sí, de verdad. Pero sí me parece importante una cosa que has comentado antes de cómo se está entrando en perspectivas neoliberales en todos los procesos, sobre todo en formación, porque igual me pilla a mí. Más directamente, todas las concurrencias competitivas. Bueno, a mí es un tema que me preocupa y bastante. ¿Quién se está metiendo en todo esto? Si se sabe o no se sabe, ¿qué se está priorizando? Si la concurrencia competitiva se está centrada más en los procesos económicos, es decir, el precio más barato. Bueno, a mí este tema me parece, y te agradezco mucho que lo hayas sacado.
no estoy de acuerdo con anteriormente, pero no voy a entrar a mí sí me parece que es importante el que hayas matizado todo el tema de los procesos de acompañamiento, es decir, las problemáticas de empleo van ligadas a muchas más cosas que encontrar un trabajo y que una remuneración, y hay que atajar en muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que haber una ligazón entre los servicios sociales, empleo, educación, más de lo que ya existe, ¿no? Una cosa que me preocupa mucho, y también yo creo que lo has comentado, Bego, bien, una visión territorial hay que hacer, una visión local hay que hacer, hay que pensar en Euskadi, en qué situación estamos, pero ¿qué pasa con Europa, que tú comentabas antes? Aquí se habla de las buenas prácticas, hay proyectos majos, hay proyectos que están bien, pero ¿cómo ligamos esto con Europa? ¿Hacia dónde está la brújula? O sea, yo creo que si queremos ser parte de, también hay que hacer una cohesión, ¿no? Y muchas veces en muchas políticas de empleo te encuentras con con 4 programas un poco así, hay programas majos, o con temas de buenas prácticas, pero no hay una ligazón, no hay un puente, o por lo menos yo no lo veo, que igual estoy equivocada. Y eso sí me gustaría que pudierais decir algo o por dónde va, o sea, dónde está ese ligazón con Europa. Y ya está. Es que recasco. ¿Un minuto? Me doy miedo a mí misma. No, no te des miedo, yo te ayudo. Tú me has dicho que te ayude y yo te ayudo. El tema de la comparación con Europa, a mí siempre me da mucho miedo cuando se comparan cosas distintas, y por eso me parecía interesante ponerlo del nivel de la inserción, de las políticas de inclusión, etcétera, porque yo creo que a veces comparamos programas sin comparar sistemas. Y yo creo que no tiene nada que ver un programa de renta mínima ubicado en una sociedad en la que tanto las políticas de mercado laboral como la vivienda, etcétera, tienen un cierto grado de mirada hacia la inclusión social, y ese programa de renta mínima ahí funciona mejor que la renta mínima en nuestro contexto, donde os podéis imaginar que la situación de nuestro mercado laboral y nuestra vivienda pueden dinamitar una renta mínima, ¿no? El precio de la vivienda en nuestro entorno hace que las rentas mínimas vayan a pagar un alquiler o un préstamo, y eso no sucede en Europa, con lo cual lo de comparar buenas prácticas suele ser tramposo, porque a veces hay que comparar el conjunto del sistema y tenemos un poco a veces la mirada demasiado pegada a lo que hacemos en el mundo de las políticas de inclusión, de servicios sociales y de empleo. Yo creo que hay que mirar un poquito más arriba. Por poner un ejemplo, en Dinamarca tienen lo que le llaman el Ministerio de Integración, y es un ministerio que coordina de verdad educación, empleo, servicios sociales y atención a las familias, que creo que es otro gran ministerio. Y entonces, a partir de ahí se edifican un poco las políticas de inclusión, que algunas son de empleo, pero otras son de vivienda y de servicios sociales, etc. Entonces, bueno, buenas prácticas aisladas hay muchísimas, pero lo que yo creo que también hay que mirar es el conjunto del sistema, cómo establece su política de cohesión social, diría yo, más que de inclusión. Eskerrik asko, Begoña, y además, sin mi ayuda, te has ceñido el tiempo. Guztioi, hemen itxaroten zaituztegu, 15 minutu barru. A las 12:30 damos inicio a la segunda parte y trataremos de ajustarnos al horario. Gero arte, mila esker.